Alegra ver que hay caritas nuevas, que también hay hermanos que hace tiempo que no los veíamos, se les extrañaba, que el Señor les bendiga. Eh, Feliz de saludarle, quizá a lo mejor usted viene por primera vez eh, a la iglesia, viene como visita, a lo mejor sean muy bienvenidos a esta iglesia de pecadores, que como dice el título del texto que leímos, pecadores justificados solamente por la gracia del Señor. Así que hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bien, ya nos estamos adentrando en el último capítulo de esta hermosa y breve serie de sermones, esta hermosa carta que Pablo envía a Tito. ¿Ya? Es una carta con instrucciones que tiene el propósito de corregir las deficiencias de la iglesia que estaba en Creta. Eh, Pablo le dice a Tito y le ordena que estableciese ancianos en las ciudades. Le dice que predique la sana doctrina, que exhorte a todos los cristianos cretenses sobre cómo debe ser su actuar, mostrando en todo momento que son personas distintas, que van en contra de la cultura perversa de los habitantes de Creta. Si recordamos, podemos ver que se le trata a los cretenses como malas bestias, como mentirosos, porque los cretenses eran conocidos por ser mentirosos, eran muy mentirosos los cretenses. Y es por eso que el mismo Pablo les dice que eran unas malas bestias. Y Pablo le ordena a Tito que predique cómo debe ser el actuar de un cristiano en Creta, que debe ir en contra de esta cultura perversa. Y también Pablo le recuerda que deben someterse a la autoridad y que estén dispuestos a hacer buenas obras, que es lo que vamos a conversar, lo que vamos a ver en el día de hoy, en esta mañana. ¿Somos salvos por nuestras obras? No, no. ¿Quién es salvo por sus obras para que levante la mano? Y aproveche de pedir perdón al Señor, porque no somos salvos por nuestras obras. Como cristianos presbiterianos, eso lo tenemos más que claro. No somos salvos por nuestras obras. Entonces, ¿por qué son necesarias nuestras obras? ¿Por qué son necesarias las buenas obras? ¿Por qué Pablo nos llama a estar dispuestos a toda buena obra si eso no influye en nuestra salvación? Además, somos presbiterianos. Salvo siempre salvo, dicen por ahí. Podemos hacer lo que queramos. Vamos a ver qué es lo que la palabra dice al respecto. Y este pasaje de Tito, en el capítulo 3, lo podemos dividir en tres secciones. La primera parte, desde el versículo 2 al 3, que nos recuerda quiénes solíamos ser antes de conocer a Cristo. Del versículo 4 al 7, que nos recuerda la gran salvación de nuestro Señor. Y el versículo 8, que nos recuerda que debemos ocuparnos en buenas obras. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 2, que dice que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Recordemos que estas palabras van dirigidas a los cristianos de Creta, pero también van dirigidas a nosotros. En el día de hoy, también estas palabras van dirigidas a nosotros. Y el apóstol Pablo lo que nos dice es que debemos ser como Cristo. Cristo tiene todas estas cualidades que él nombra. Un cristiano no difama a otro. Un cristiano no difama a otra persona. Un cristiano que difama a otro está lejos de ser como Cristo. El difamar, chismosear, hablar mal de otras personas son cualidades que no son parte de un cristiano. Porque el cristiano, ¿qué es lo que hace? Busca parecerse a su Señor. Busca ser como Cristo. Busca ser como Él. Y sus obras reflejan el carácter de Cristo. El cristiano busca ser amable, busca ser humilde, como dice el texto, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Pero el cristiano no es amable simplemente por mostrar buenos modales. Por ejemplo, a veces conocemos a alguien y vemos que es amable, que trata bien a las personas. Y decimos,
esta persona tiene buenos modales, es amable, tiene buenos modales. Pero el cristiano no es amable simplemente por buenos modales. El cristiano conoce su corazón, sabe de dónde proviene, y su corazón es distinto porque su corazón ha sido regenerado por la obra del Señor. No es humilde, no es manso por educación, sino que su nueva naturaleza fue cambiada por Cristo. Su nueva naturaleza, transformada por el Señor, le hace ser así, le hace ser humilde, le hace ser manso. Y ahora sus buenas obras, las buenas obras que realiza el cristiano, son de verdad buenas obras. Son obras excelentes, que surgen de un corazón que ha sido transformado por el Señor. Y es por eso que Pablo le hace recordar a Tito, y también nos hace recordar a nosotros también, quiénes solíamos ser antes de conocer al Señor. ¿Usted se recuerda quién solía ser antes de Cristo? Y Pablo le dice, en el versículo 3, nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, éramos terribles de malo. No nos aguantábamos ni nosotros mismos. Pero la Escritura dice que éramos. No está diciendo que eso es pasado. No está hablando del pasado. Que eso éramos en el pasado. Que ya no somos más unos insensatos rebeldes que estamos en nuestros pecados. ¿Por qué? En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Este hombre malvado, esta mujer malvada, ya no existe más. Si Cristo ha transformado nuestro corazón, este hombre perverso, mujer perversa ya no existe más. Desapareció. Porque el Señor nos hizo una nueva criatura. Tenemos una nueva vida, una nueva forma de ver el mundo, de ver las cosas. Tenemos una nueva actitud ante el mundo. Ahora, como nuevas criaturas, podemos hacer verdaderamente buenas obras. Quizás usted me puede decir, pero si yo antes de conocer al Señor también hacía buenas obras. Ayudaba a los necesitados, daba dinero a los pobres, nunca robé, ni siquiera me robé el vuelto del pan, nada. Nunca fui rebelde, como dice el texto. Antes de conocer a Cristo yo también era una buena persona. O quizás también usted no se considera una persona religiosa y viene de vez en cuando a la iglesia, también me podría decir que es una buena persona y que también puede hacer buenas obras. Pero déjeme decirle que eso es según su criterio, según lo que usted cree, según su propia opinión, porque todo el mundo eh, puede realizar buenas obras en cierta manera. Y ahora, ¿qué es lo que le distingue a usted, si es que se considera una buena persona, qué es lo que le distingue de una persona mala? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué es lo que le diferencia de una persona mala? ¿Comparado a quién yo soy una persona buena? ¿Comparado a un ladrón que le roba a los abuelitos? ¿Comparado a un asesino serial? ¿Yo soy una buena persona? Eso es como comparar a Lionel Messi conmigo, para ver quién es mejor para jugar a la pelota. Es obvio que Messi es un poco mejor que yo. Es obvio, es algo lógico. No siempre nos comparamos entre nosotros, siempre nos comparamos y sobre todo nos comparamos con el que tiene todas las de perder. Nos comparamos con el que peor estado está. Y en vez de compararnos con aquel que es el bien mismo, que en su naturaleza Él es bueno, que es Jesús. Él es bueno y nadie se le compara. Nadie. Nadie no le llega ni a lo más mínimo en comparación a Jesús, que es el verdadero bueno, con quien nos debemos comparar. El problema es que creemos que existen diferentes niveles de benignidad. El que hace pocas cosas malas, dentro de lo que se puede, se mantiene dentro de los márgenes de una buena persona. Por lo que en cierta forma sigue siendo buena persona. Muchas veces creemos eso. Esa es como la lógica que tiene
que podemos ver en el mundo. Yo no hago cosas tan malas, entonces no soy malo. Estoy dentro de los márgenes de las personas buenas. Pero la Escritura nos dice, Jesús nos dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Es decir, el mínimo pecado que yo cometa me hace culpable y malvado delante de Dios y digno de todo juicio. Por ejemplo, ¿usted miente? ¿Ha mentido alguna vez? Yo he mentido y lo he hecho en más de una ocasión. Y eso nos hace ser mentirosos. Somos mentirosos delante de Dios y automáticamente dejamos de ser buenas personas. Porque cometer un pecado, un solo pecado, por el más mínimo que parezca, a nuestro juicio, por el más mínimo que parezca, cometer un solo pecado es suficiente para ser llamado pecador. Si no, pregúntele a Adán y Eva, que cometieron un solo pecado y fueron expulsados del jardín del Edén. Y fueron maldecidos. A la luz de la Escritura, sin Cristo es imposible que seamos buenas personas. Es imposible que nuestras obras sean buenas, verdaderamente buenas. Es por eso que Pablo nos dice que en otro tiempo éramos viles pecadores. Estábamos perdidos completamente antes de conocer al Señor. Pero ahora que le conocemos, podemos ser llamados buenos. Y nuestras obras son buenas porque provienen de Dios y debemos ocuparnos en hacer aquellas buenas obras. Si nos dice Pablo, que nos ocupemos de hacer buenas obras. Ahora quizás surge la pregunta, ¿por qué mis obras son buenas después de haber conocido al Señor y no eran buenas antes? Y esto nos lleva al segundo punto, que lo encontramos ahí en el versículo 4, del versículo 4 al 7, que nos recuerda de algo realmente maravilloso. Si usted lee estos 4 versículos, es realmente maravilloso el texto. Y nos habla sobre la gran salvación de nuestro Señor. Dice el texto del versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este es un verdadero poema, es un verdadero poema estos cuatro versículos, y que nos presentan el Evangelio. Pablo comienza diciendo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, se está refiriendo que cuando nosotros éramos viles pecadores, y cuando estábamos lejos de Cristo, como lo mencionaba en el versículo 2, Dios quiso manifestar su bondad y su amor para con nosotros. ¿Y de qué forma lo hizo? Versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en Espíritu Santo. Este versículo está súper claro, es clarísimo este versículo. El Señor en este caso, cuando se nombra aquí, el Señor en este caso es Dios Padre, ¿ya? Nos está hablando sobre Dios Padre. Y dice que Él manifestó su bondad y amor con nosotros. ¿De qué forma manifestó su bondad y amor con nosotros? Salvándonos en la cruz. ¿A través de nuestras obras? No. Pablo da un rotundo no. No es por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice. Y esto, hermanos, es algo realmente maravilloso. Es realmente maravilloso. No somos salvos por nuestras obras. No somos salvos porque una vez un predicador nos hizo repetir una oración y nos preguntó si queríamos aceptar a Cristo en nuestro corazón y nosotros dijimos que sí. No somos salvos porque un día decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón. No somos salvos por nada, absolutamente nada que nosotros hayamos hecho. Nada que usted haya dicho, que haya pensado, que haya sentido, que haya hecho. No somos salvos por nada que nosotros hayamos hecho. Nada. Solo somos salvos por su misericordia. Y eso claramente habla de la voluntad y de la soberanía de nuestro Señor.
Él quiso tener misericordia de su iglesia y salvó a su iglesia. Y así también Él no tiene misericordia de otros y no los salva. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice Romanos 9, 14 al 16. Es Dios quien se acerca a nosotros a salvarnos. Es su Espíritu Santo quien nos lava y regenera y que nos convence de pecado a través de la exposición y lectura de la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos bautiza y pone un sello en nuestros corazones, una señal que indica que somos salvos solamente por su gracia. El texto dice, es este Espíritu Santo que se derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí podemos ver a la Trinidad presente. Muchos dicen que la Escritura no se menciona la Trinidad. Literal, de forma literal no se menciona. Sí se puede ver la Trinidad. Y aquí la podemos ver. Podemos ver el Padre que derrama su gracia sobre sus escogidos, el Hijo, quien fue a la cruz para salvarnos, y el Espíritu Santo es quien nos lava y regenera. Es este Dios trino que nos ha salvado. Es este Dios trino de Trinidad. Y Pablo dice que el Espíritu Santo es derramado abundantemente en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. Esto quiere decir que la salvación que recibimos a través de Jesucristo es abundante. Que los dones que recibimos a través del Espíritu Santo son abundantes. Que sus misericordias son abundantes. Que las bendiciones son abundantes. Más precisamente, esto quiere decir que no terminan, que son una fuente inagotable que no se seca. Además, Pablo continúa diciendo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y aquí retomamos la pregunta hecha hace un momento. ¿Por qué mis obras son buenas después de haber conocido al Señor? La Escritura dice en Isaías, capítulo 64, versículo 6, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Eso quiere decir que aún la mejor obra que yo he hecho en mi vida no vale más que un montón de suciedad, no vale más que un montón de basura. Todas nuestras obras fueron infectadas por el pecado. A causa del pecado, nuestras obras no son suficientes para ser llamadas buenas. Pero todos aquellos que el Señor escogió, todos aquellos que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, dice el versículo 7, son justificados por su gracia. Son justificados por su gracia. Y esta frase tiene un significado tan glorioso y excelente para nosotros que debiésemos tenerla presente siempre en nuestras mentes. Somos justificados por su gracia. ¿Se entiende lo que significa eso? ¿De que somos justificados por su gracia? Esto quiere decir que legalmente, en términos jurídicos, como si un juez o un magistrado estuviese delante de nosotros en una corte y nos dice, tú has sido declarado legalmente justo, has sido declarado inocente y libre de toda culpa. Eso es lo que significa. Somos declarados libres e inocentes de toda culpa. Hermanos, somos declarados justos. Somos declarados justos a pesar de nosotros. No por algún mérito que hayamos hecho, no por nuestras obras, no porque le caímos bien al juez, sino porque nuestra culpa ha sido pagada. La culpa fue puesta sobre los hombros de otra persona. Otra persona pagó por mi culpa. Otra persona ocupó mi lugar. Y esa persona es Jesús. Él pagó por nuestra deuda. A través de Él nosotros somos justificados. A través de Él somos declarados inocentes de nuestros pecados. Jesús es el único justo y bueno que ha pisado esta tierra. Llevó mi pecado y los pagó en la cruz.
Nosotros pusimos sobre Él toda nuestra culpabilidad, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad fue puesta sobre Él. Y Él puso sobre nosotros su justicia. Nosotros pusimos en Él culpa, pusimos pecados, maldad pusimos sobre Él, y Él puso sobre nosotros su justicia. Mire qué hermoso. Y ahora todo aquel que viene a Cristo recibe su justicia y es visto como justo y bueno ante el Padre, porque el Padre ve la justicia de su Hijo en nosotros. Eso es ser justificado por gracia, porque fue un regalo que el Señor nos ha dado. Eso es gracia. Gracia es un regalo inmerecido, algo que nosotros no merecemos. Pero el Señor nos ha justificado por gracia. Y ahora que somos justificados por su gracia, dice el texto, vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, tenemos derecho de vivir eternamente junto al Señor en su reino. Somos herederos, coherederos con Cristo, dice la palabra. Ciertamente no merecemos y no tenemos derecho a nada, pero Cristo ganó ese derecho para nosotros. Tenemos esa esperanza de que algún día estaremos con el Señor cara a cara. Esa es la esperanza que todo hijo del Señor, todo pecador arrepentido tiene, de que algún día veremos al Señor cara a cara y vamos a disfrutar de Él eternamente en su reino. Así que teniendo esa esperanza y la convicción de que somos justificados por gracia, nuestra vida no puede ser igual. Nuestras obras ahora son vistas como buenas por Dios, porque hemos sido declarados justos y buenos. Eso no significa que podemos hacer lo que queramos. No significa que somos libres de pecar. El hecho de que hemos sido justificados por Él. Si somos del Señor, nuestro corazón buscará agradarle y no ceder ante los deseos de nuestra carne. Sin duda seguiremos pecando, seguiremos siendo pecadores, seguiremos fallando, seguiremos cayendo en pecados, pero siempre vamos a correr a los pies de Cristo. Siempre vamos a correr a Él y vamos a encontrar el perdón de todos nuestros pecados a través de Él. Él nos dirige y va delante de nosotros. La justicia que el Señor puso en nosotros, en nuestra vida, vale más que nuestra naturaleza pecadora. Su justicia es más grande que todos los pecados que usted ha cometido. Su justicia es más grande que todos nuestros pecados juntos. Su justicia es mayor. Por lo que el Padre solo ve justicia y bondad en sus hijos. Y esto nos lleva al último punto, que es lo que debemos recordar, ocuparnos en buenas obras. El versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo nos dice que esta palabra es fiel, que es digna de ser creída y que debe ser proclamada con firmeza, de que somos justificados por gracia. En Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hemos sido librados de la condenación del pecado para que podamos vivir mostrando la grandeza y excelencia de Dios a través de nuestras vidas, en cómo pensamos, en nuestra manera de hablar, en cómo actuamos, mostrando que somos distintos al mundo, que somos diferentes, no tan solo en un sentido de obedecer a Dios en lo que Él nos dice, sino que también en agradecimiento y amor por nuestro Dios, que a pesar de nuestras luchas, buscamos hacer lo que es agradable para Él. No tan solo en obediencia, sino que también en actitud de amor y agradecimiento hacia Dios,
por lo que Él hizo. Los incrédulos pueden dejar malos hábitos. Los incrédulos pueden dejar vicios. Los pueden dejar. Pero el corazón sigue siendo el mismo. Su corazón sigue siendo igual. Pero los que creen en Cristo como su Señor son transformados desde su corazón hasta que el cambio se ve reflejado en su actitud, en su conducta. El cambio verdadero de vida, producto de la gracia, solamente ocurre en los creyentes. No solo para que conozcan que son justificados por gracia, sino para que se ocupen en hacer buenas obras, para que entiendan que como hijos de Dios debemos realizar buenas obras. Solo somos salvos por fe, eso lo sabemos, ya lo hemos visto, lo sabemos prácticamente de memoria, solamente somos salvos por fe. Pero la fe no está sola, la fe va acompañada de obras. Santiago lo dice claramente en el capítulo 2, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta, no para nuestra salvación, solamente somos salvos por fe. Pero si tenemos fe, tiene que ir acompañada por obras. Como cristianos, estamos llamados a realizar buenas obras, así el Señor lo ordena. No para ser más santos, por la justificación que encontramos en Cristo es que somos llamados santos, tampoco porque Dios necesita que nosotros hagamos buenas obras, porque el Señor no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Él no necesita de nuestras obras para Él poder ser Dios o más Dios. Él, aunque nosotros ni siquiera estemos, Él sigue siendo Dios, tan glorioso, tan poderoso como lo es hoy en día. El Señor nos demanda hacer buenas obras, obras que Él preparó de antemano, como dice Efesios, como frutos de un corazón que ha sido transformado, como la evidencia de que un pecador ha sido justificado, como señal visible de que el Evangelio cambia a las personas. Así también, a través de nuestras obras, podemos anunciar y demostrar el Evangelio de Cristo. El Señor quiere que a través de nuestras obras demos a conocer la grandeza de su nombre, que en todas las áreas de nuestra vida demostremos que somos hijos de Dios, en nuestra familia, en el trabajo, en el colegio, universidad, en la sociedad, que demostremos que nuestras obras, que con nuestras obras somos hijos de Dios, del Dios verdadero. Pablo dice, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Qué familia no se siente bendecida al tener un padre temeroso de Dios, que con sus actos demuestra el amor hacia su esposa, hacia sus hijos? ¿Qué empresa no se siente beneficiada al tener un trabajador honesto, un trabajador respetuoso, responsable y sobre todo que demuestra con sus actos, que demuestra su fe en Dios? El creyente transformado por la gracia de Dios da frutos excelentes y beneficiosos para todos. Todos pueden ver la gloria de Dios a través de los actos de aquel cristiano. Cuando un cristiano ha sido verdaderamente alcanzado por la gracia de Dios, su testimonio es intachable. Su testimonio es intachable. No hay cabida para dudar de su fe, porque sus obras, su actitud, su forma de actuar, sus palabras reflejan a Cristo. Traen gloria al Señor. Hermanos, ¿cómo son las obras que usted realiza día a día? ¿Cómo son las obras que realizamos día a día? El mundo cuando nos ve en nuestros quehaceres diarios, en las actividades que tenemos fuera de la iglesia. ¿Puede decir que ve a Cristo reflejado en nuestros actos? El mundo puede decir, cuando nos ve, ahí hay un verdadero hijo de Dios. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Jesús tomó nuestros pecados y pagó por ellos en la cruz. Además nos dio su justicia para que podamos disfrutar eternamente del gozo de la vida eterna. Algo que nos ha sido dado solamente por gracia, sin haber algún mérito que nosotros hayamos hecho. ¿Qué razón más que suficiente entonces para que vivamos demostrando el Evangelio a través de nuestras vidas? Recordemos, hermanos,
que nosotros debemos ser luz y sal en el mundo. Y la gente nos ve, el mundo nos observa. El mundo, hay muchos que saben que nosotros somos cristianos y están pendientes de nuestros actos, de nuestra actitud. Y Pablo nos hace este llamado de que nuestras obras reflejen a Cristo. Estamos llamados, el Señor nos demanda que realicemos buenas obras y que en esas obras demostremos y anunciemos el Evangelio. También podemos predicar el Evangelio, anunciarlo con nuestras palabras, pero nuestras obras también anuncian el Evangelio. Así que, hermanos, este es un llamado a que meditemos en esto durante la semana, a que lo recordemos, a que pensemos que el Señor nos demanda hacer buenas obras. Amén. Así que, hermanos, les invito a que podamos orar al Señor y pedir que pueda inclinar su rostro y oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, tuya es la gloria y la honra, Señor. Tú eres todopoderoso. Tú nos has salvado, Señor. Nos has librado de la muerte, de la condenación eterna. Tú, Señor, nos has justificado solamente por tu gracia. Solamente por tu gracia, Señor, podemos acercarnos a ti. Podemos llegar confiadamente ante tu trono, Señor. Solamente por tu gracia, Señor. Y esa es razón más que suficiente para adorarte a través de nuestras obras. No tan solo días domingo en el culto, Señor, que pongamos a adorarte con un corazón dispuesto, sino que también durante la semana. Que cada día, Señor, pues estás presente en nuestra mente, de que tú eres el Dios que nos ha salvado, Dios verdadero. Que a pesar de nosotros nos has librado, Señor, de toda culpa. Que nunca olvidemos, Señor, y que esa sea una razón más que suficiente para adorarte a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras, a través de lo que pensamos, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos, Padre, para ser cristianos dispuestos a realizar buenas obras, Señor. Gracias, Señor, y bendícenos, Padre, en este resto de día, Señor. Que durante el día en nuestras mentes, Señor, recuerda el mensaje y estemos, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir